Bien, en el video pasado lo que nosotros vimos fue que seno entre coseno siempre va a ser igual a tangente. ¿Ok? Ahora, en esta identidad que queremos encontrar ahora, lo que no queremos es trabajar con tangente. Lo que queremos es encontrar una manera de reescribir el teorema de Pitágoras, que aquí está puesto, de una manera que podamos utilizar seno y coseno dentro del teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si mal no recuerdan ustedes, el teorema de Pitágoras es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado nos va a dar hipotenusa al cuadrado. Entonces lo podemos escribir aquí, el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora, ¿esto a qué nos puede llevar? ¿Cómo podemos convertir esto a que nos hable en términos de seno y de coseno? Bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar qué elementos comparte este teorema de Pitágoras con el seno y el coseno. Por ejemplo, aquí tenemos que el coseno tiene esta A de adyacente y aquí tenemos esta A de adyacente. Entonces tal vez aquí podemos meter el coseno. Mientras que el seno tiene esta O y esta O aquí de opuesto. Entonces en esta cateto opuesto podemos meter el seno probablemente. La cuestión es que están incompletos. Tenemos el cateto adyacente, el cateto opuesto, pero nos falta la hipotenusa que está presente en ambos. ¿Cómo podemos meter la hipotenusa? Bueno, tenemos de dos sopas. Pueden pasar esta para acá, la pasan dividiendo, o podemos, que es exactamente lo mismo si recuerdan su álgebra, hacer que todos los términos sean divididos entre hipotenusa cuadrada. ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, en primera porque es lo mismo que si yo lo paso para acá, que si yo paso la hipotenusa para acá. Y en segunda porque si yo divido todo entre hipotenusa cuadrada, no me debería de afectar el resultado de la ecuación. Ahora sí ya tenemos adyacente entre hipotenusa, opuesto entre hipotenusa e hipotenusa entre hipotenusa. Todo esto está siendo elevado al cuadrado. Ahorita vamos a ver en qué va a afectar eso. Al final vamos a tener que adyacente entre hipotenusa nos da coseno. Pero como está siendo elevado al cuadrado ambos, nos va a dar coseno al cuadrado. ¿Y con qué ángulo estamos trabajando? Con x. Entonces nos va a dar coseno al cuadrado de x. Más, ahora vamos a tener opuesto entre hipotenusa. Esto es igual a seno. Y como está siendo elevado al cuadrado, ¿eso qué significa? Pues que vamos a tener... Uy, se cambió de color. Que vamos a tener seno al cuadrado de x. Y al final lo que vamos a tener es hipotenusa al cuadrado entre hipotenusa al cuadrado. Bueno, ahí esa se explicaría sola. Si recuerdan su álgebra, cualquier cosa dividida entre sí mismo nos da 1. Y aquí tenemos nuestra segunda identidad trigonométrica. ¿Ok? Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1. Por favor, recuerden que este ángulo tiene que ser igual. La identidad no aplica si es coseno de teta más seno de y o coseno de a más seno de b. No, 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 no. Este ángulo tiene que ser el mismo. Ahí sí podemos sumar estos dos y siempre, siempre, siempre nos va a dar 1. Ahora, esto nos va a ser bastante útil porque a veces en cálculo también vamos a terminar con expresiones como estas. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado está bastante feo. Pero automáticamente se pueden transformar en 1 y siempre es mejor trabajar con un 1. Ahora, para los que no me creyeron la explicación algebraica, siempre tenemos una explicación gráfica. Aquí ahora en vez de utilizar Nuplot, voy a utilizar Wolfram Alpha, es un sitio web donde ustedes pueden pedirle plot, o que grafique, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Vamos viendo qué es lo que sucede cuando le pedimos que lo grafique. Se va a tardar un ratito en trabajar, pero aquí lo tienen. Si se fijan, no importa qué valor le metamos, siempre nos va a dar 1. Entonces aquí tenemos la demostración gráfica de que esa identidad también es cierta. Y así terminamos con la segunda identidad. Estas dos son las más básicas de las básicas y son las que se tienen que aprender de memoria para cualquier examen o para cualquier matemática. Para la vida ya quién sabe.